Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. El cuarto de atrás es hoy una edición especial que se dedicará completamente a un solo tema fundamental: creo en Dios. Será un programa especial que combinará el tema con una serie de músicas relacionadas con el mismo. Gracias al genio de compositores cuyos nombres son referencia en la historia de la música, escucharemos varios fragmentos de obras famosas que se escuchan en los mejores auditorios del mundo, interpretados por las mejores orquestas y voces, tanto de solistas como de coros. Prepárate. La música será de la máxima calidad. Esperamos estar a la altura con nuestros comentarios. El primer tema musical será la primera frase del credo, que afirma la fe en un solo Dios. El credo, creo en latín, es una composición magistral que resume en pocas frases la fe cristiana, lo que creemos, describiendo la existencia y funciones de cada persona de la Santa Trinidad, es decir, del Dios único y verdadero que existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Misterio insondable para nosotros, pero que en la santa palabra de Dios, la Biblia, se deduce porque las 3 personas se mencionan como personas y como Dios. Por lo tanto, Dios, siendo uno y único, existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para profundizar en esto necesitamos las explicaciones de un teólogo, pero esta es la parte esencial. Escuchemos, para iniciar la parte musical, a la Academia y Coros de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner, interpretando la primera frase del credo: creo en un solo Dios, según la música compuesta para el credo por Johann Sebastian Bach, que lo constituye en una obra maestra sin comparación posible, aunque forma parte de su gran misa luterana en si menor. Lo iremos viendo paso a paso para deleitarnos en la escucha. Naturalmente lo cantan en latín. Escuchemos Creo en un solo Dios.
De la mano de la filosofía, alimentada por la negación de las evidencias, se acepta la afirmación de que es imposible comprobar la existencia de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, por boca del apóstol Pablo, entre muchos otros, afirma ante los sabios atenienses que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y dice más cosas, pero termina diciendo: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dando por sentado, en este discurso pronunciado en el Areópago de Atenas, que todos conocían la evidencia aunque la negaran. Y el mismo apóstol, escribiendo a los cristianos que vivían en Roma, les dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escuchemos otra parte musical a la Academia y Coros de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner, interpretando la segunda frase del credo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, según la música compuesta por Johann Sebastian Bach para su gran misa luterana en si menor. Lo cantan en latín. Escuchemos Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Escuchemos ahora la versión de la confesión del único Dios a otro de los grandes genios de la música, Beethoven. Para la mayoría de amantes de la música, la obra cumbre de Beethoven es su Novena Sinfonía, un fragmento de la cual se lo sabe todo el mundo. Sin embargo, es menos conocida su gran obra maestra en la música sacra, compuesta después de la Novena Sinfonía, ya en el final de su vida. Se trata de su Misa Solemnis, opus 123, cuya interpretación requiere 4 solistas, un gran coro y una gran orquesta. Esta obra es el testamento personal de Beethoven, quien escribió de su puño y letra que la hizo con el corazón. Como es natural, el estilo tan peculiar del compositor le da a esta obra un carácter especialmente atractivo.
vamos a escuchar a la orquesta y coro de la Sinfónica de Chicago, dirigidos por Georg Solti, interpretando el comienzo del Credo en la versión de Beethoven. Escuchemos esa introducción según Beethoven. Escuchemos ahora la música compuesta por otro de los grandes compositores del clasicismo, Mozart, quien no destacó precisamente por sus obras de música sacra, siendo la Gran Misa en do menor a la que corresponde este fragmento, junto con el Requiem, que no pudo terminar, las más destacadas, interpretado por el coro y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos por Colin Davis. Vamos a escuchar el comienzo del Credo en la versión de Mozart. Escuchemos.
Beethoven, Mozart y Haydn formaron el grupo más notable del período clásico de la música. Haydn es conocido como el padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerda por su abundante producción de ambas formas musicales. Haydn fue profesor de Beethoven y posiblemente también de Mozart, y llegó a ser uno de los músicos más famosos de Europa en su tiempo. De su Harmonie Messe, interpretada por la orquesta y coro de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigidos por Georg West, escuchemos el comienzo del Credo en la versión musical de Haydn. El coro del Colegio de los Reyes de Cambridge interpreta el comienzo del Credo de William Byrd del siglo XVI. Vamos a escuchar hasta donde nos dé tiempo.
Recordamos, para los que no conozcan lo referente al credo, que se trata de una síntesis de la fe cristiana hecha para salir al paso de las herejías que iban surgiendo. Esta fórmula recoge la confesión de creer en la Trinidad, describiendo la naturaleza y funciones de cada una de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siendo tres son uno, el único Dios verdadero. Por eso decimos que el único Dios verdadero existe en tres personas, que llamamos Santa Trinidad o Trinadeidad. El texto del credo o confesión de fe que comparten todas las confesiones cristianas es como sigue. Creemos en un solo Dios. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Regresamos ahora a la interpretación musical completa del credo según Johann Sebastian Bach, que lo reparte en 9 números con una riqueza de combinaciones extraordinaria y llena de sentimiento. Al comienzo del programa hemos escuchado las 2 primeras frases o fases del credo. Primera, creo en un solo Dios, y segunda, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Vamos ahora con las 7 restantes. Los intérpretes serán la Academia y Coros de St. Martin in the Fields, uno de los más famosos grupos de cámara europeos, dirigidos por su fundador, Neville Marriner. La tercera parte del credo, según Bach, es cantada por una soprano y una contralto, y dice así: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos. Escuchemos: creo en un solo Señor Jesucristo.
La cuarta parte del credo, según Bach, es un diálogo entre el coro y los violines, y dice así: por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Escuchemos: creo que Cristo se hizo hombre. La quinta parte del credo, según Bach. En esta parte el coro y la orquesta, con gran sentimiento, dicen así: por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Escuchemos: creo que Cristo fue crucificado.
La sexta parte del credo, según Bach, es un estallido de alegría por la resurrección, y dice así: resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Escuchemos: creo que Cristo resucitó y reinará para siempre. La séptima frase del credo, según Bach, interpretada por un extraordinario bajo, presenta la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, diciendo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Santa Iglesia Universal y Apostólica. Escuchemos, creo en el Espíritu Santo. Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam et unam sanctam Catholicam et Apostolicam
catholicam et apostolicam ecclesiam. La octava parte del credo, según Bach, confiesa el bautismo. Creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Escuchemos creo en un solo bautismo. La novena parte del credo, según Bach, expresa su fe en la resurrección para vida eterna. Comienza con pena, como ante la muerte de un ser querido, pero de repente estalla de alegría al darse cuenta de lo que le espera. Dice así: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Escuchemos con atención porque es un número extraordinario. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Escuchemos.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.